Buenas tardes. Continuando con el análisis de la estructura argumentativa del preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj, vamos a realizar lo que es la síntesis de las ideas que se compartieron con anterioridad. Procedemos a unir cada uno de los argumentos y los subargumentos para poder hacer la síntesis. Compañeras, ya podemos, ahí tenemos resaltada cada una de las ideas anteriores. Todo aquello es lo que se ha agrupado de los argumentos y los subargumentos. Entonces vamos a unir cada uno de estos argumentos, pero como el texto no se va a tener sentido, entonces hay que usar palabras que puedan unir y hacer los párrafos correspondientes. Analizamos las primeras oraciones que tenemos aquí para ir sacando ideas y que tenga algo diferente, porque lo que el profesor nos ha solicitado es que sea ya no un texto argumentativo, sino un texto expositivo, ¿no? Algo así tengo entendido, ¿no? Entonces, creo yo que leyendo la primera parte para poder ir armando sacar un párrafo. ¿Qué creerían que podríamos hacer cuando leemos, cuando te regalan un reloj? Te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. El reloj de pulsera priva de libertad a quien lo usa. Más o menos por ahí hay que ponerle algo. ¿Cómo sería? Que podría ser que cuando te regalan un reloj, en realidad te están regalando lo que es un pequeño infierno, o un pequeño infierno florido, una cadena de rosa, un calabozo de aire. Es decir, que el reloj de pulsera quita la libertad a quien lo usa y la precariedad del reloj, es decir, que no se valga por sí mismo. Obliga al usuario a atender obsesivamente para que funcione. Por esta razón, hay que amarrarlo a la muñeca cada vez que se lo usa, darle cuerda todos los días e igualar al reloj constantemente para que no se desiguale. Es una de mis opiniones, compañeros. También solo podríamos poner cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, cadenas de rosas, calabozo de aire, ya no sería, solo con un pequeño infierno florido y que priva de libertad a quien lo usa, también priva de libertad a quien lo usa, obligando al usuario a tenerlo obsesivamente para que le funcione, amarrándolo cada vez más a usarlo y darle cuerda todos los días. O también podría ser así. Entonces, compañeras, lo ponemos así, ¿no? Aunque un reloj pueda parecer un regalo valioso, también tiene como quien dice un contraste, ¿no? Para ir armando la síntesis. Quiero yo Ya, empezar entonces, así, vamos, ayúdenme a. ya, podría ser. Compañera, estaría bien empezar así, pero también como nos indicaron comenzar una síntesis debemos hablar de quién nos está dando este argumento. Por ejemplo, ahorita estamos hablando del argentino, el escritor Julio Cortázar. Entonces podríamos comenzar. El escritor argentino Julio Cortázar nos indica o nos hace el preámbulo y ahí comenzamos con lo que usted estaba indicando.
La coma, compañera, póngale al lado de escritor. Argentino, perdón, el escritor argentino. Ensayo literario. Ensayo literario y ahí le pone el título y comenzamos con los argumentos que ya no, ya dieron las compañeras. ¿Estará correcto hasta ahí para continuar más o menos analizando o no encaja bien la idea? Sí, Está compañera, bien, continúe. ahí está bien. Puede Sí, continuar. continúe. Claro, compañera, lejos de no ser solo un objeto útil, el reloj de pulsera impone lo que es al usuario una serie de responsabilidades, ya que debe de atarse lo que es a la muñeca, recibir cuerda y ajustarse constantemente para mantener lo que es la hora exacta. Y podríamos decir que este acto se transforma en una obligación que limita la autonomía personal. Claro, nos impone lo que es, que digamos, las responsabilidades. Responsabilidades como atarse a la muñeca de la persona, eh, podría ser también recibir cuerda y ajustarse a los constantes cambios que le hacemos, o sea, al momento de colocar la hora exacta, de su mantenimiento. En una obligación que limita la autonomía personal.
¿Será que ahí esa parte ya estaría concretada con la primera parte que estuvimos analizando? Estoy de Sí, acuerdo quedaría, con su redacción, compañera. sí, quedaría de darle una leída. Luego, por favor. Ahora vamos a ver la siguiente parte, compañeras. Esta parte aquí como para poder sacar para poder sacar otro párrafo diferente, ¿no? Sintetizar. Yo diría que además de recibir un reloj como regalo, implica lo que es responsabilidad, pero también puede causar lo que es una obsesión, ansiedad y también una falsa sensación del control del tiempo, ya que este reloj provoca lo que es inseguridades y mientras se someten a las personas, a su ritmo y a su disciplina, más bien como que digamos somos esclavos de este objeto. Ya que se podría decir que existe el miedo constante en que se dañe, se pierda o sea robado. Sí, pero compañeras, para hacer la síntesis no podríamos poner, además el autor nos menciona, o por otra parte el autor nos menciona que el reloj genera una falsa sensación. Claro, se podría decir como que digamos, en vez de la palabra además, podríamos poner por ende el reloj. Por ende, este O autor por otro lado, el autor menciona que el reloj genera una falsa sensación del control del tiempo y así. Ahí, hasta ahí, miren si está bien esta parte para... sí, compañera, Sí, continúe. está bien. Claro, aquí en realidad lo que el reloj, Somete, somete al usuario. exacto, a su ritmo, lo cual también nos provoca lo que es la ansiedad y la obsesión. A una disciplina impuesta desde afuera, podría ser porque es algo que cuando nos regalan no tenemos, no sabemos en realidad el valor que le vamos a dar. Pero también entra lo que es su fragilidad y el valor simbólico que le tenemos a ese objeto, ya que esto también nos produce lo que digamos una inseguridad. Ya que existe un miedo constante a que se nos dañe, se nos pierda o sea robado. No se podría poner dado que existe. O sea, yo creo que le podríamos poner dado que existe un miedo constante a que se dañe. El texto también nos indica que el reloj se convierte en un símbolo de lo que es un estatus y apariencia, lo cual provoca que nosotros, los usuarios, eh, comparemos con las demás personas y comencemos a definir según las marcas y el diseño del objeto en el entorno en que nos encontramos. Por eso se dice que ella viene relacionado con lo que es el estatus y Claro, las entonces no sería, apariencias. o claro, sería más allá de su función práctica, entonces, ¿no? Para poderle seguir. Claro, porque mucho, como dice usted, compañera, más allá de su práctica que tiene el reloj, nos da como una autoridad a nosotros mismos que comienza la discusión de la marca y el estatus.
Otra palabra. Sí, a comparar, sí. No que nosotros ya tratamos de comparar las marcas de los relojes, que esté más buena, que esta se daña rápido y Se podría estamos hacer a compararse con los demás. compararse con los demás, sí. Ahí podría hacer coma, definir según la marca y el diseño. Listo, ya tenemos otro párrafo más, compañeras. Podamos avanzar leyendo la última parte para terminar nuestra síntesis. El reloj impone una identidad ajena, basada en la marca y en el estatus, convirtiendo al usuario en esclavo de tiempo, de las apariencias y de la comparación con los demás. El reloj transforma al usuario en objeto de la moda y la comparación, imponiéndolo una disciplina ajena que le obliga a vivir en función del reloj y no de sí mismo. El reloj impone rigidez y precisión, anulando la libertad personal y la espontaneidad del individuo. Se podría decir que, en consecuencia, em, el reloj no se mide, o que el reloj no solamente mide el tiempo, más bien podría ser, define la forma de la persona. A ver, más bien define la forma en que la persona vive o impone sus reglas. Como de precisión y rigidez, porque prácticamente es lo que dice acá en la parte, ¿no? Estamos como que más disciplinados, estamos más rígidos, estamos ahí atentos a la hora de que nuestro reloj no está. Como dice ahí, anulando la libertad personal sería como Ahí eh, puede poner, que anulen. condiciona al individuo a vivir según reglas externas, imponiéndole una identidad artificial basada en el tiempo, la moda y el estatus, lo que le aleja de su autoautenticidad y limita su libertad personal. De la misma manera nos falta argumentar nuevamente, ya este es el final. Entonces ahí podemos poner en resumen, Cortázar nos indica que en consecuencia o en resumen al ensayo de Cortázar, Transforma al usuario en objeto de la moda. Y la competencia social también sería. Ahí sí sería el puesto que o no.
Claro, ahí sería puesto que quien Lo que le recibe. aleja, no, lo que le aleja de su autenticidad y limita su libertad personal. Yo diría que si fuera puesto que quien recibe un reloj no solo adquiere un instrumento, ya que es como una carga que nosotros tenemos porque llega a lo que es una responsabilidad que tenemos. Ya, ya. ¿No sería mejor, puesto que la persona que recibe un reloj no solo adquiere un instrumento, sino también una carga emocional? Porque Sí, ahí también como puesto sería quién suena como puesto medio que, raro. La Menos persona de, quien recibe un reloj. menos de un minuto. Sí. Entonces creo que hasta ahí íbamos así, compañeras, ¿no? Puesto que la persona que recibe un reloj no solo adquiere un instrumento, sino también una carga emocional, una rutina esclavizante y una identidad impuesta. Ahora sí, volvamos a leer todo para ver qué podemos hacer algún cambio y puede Para terminar. darle una conclusión o un resumen. El escritor argentino Julio Cortázar, en un ensayo literario, Preámbulo de las instrucciones para dar cuerda a un reloj, señala que, aunque un reloj valioso o funcional, en realidad representa una forma de dependencia y pérdida de libertad para quien lo recibe. Lejos de ser solo un objeto útil, este impone al usuario una serie de responsabilidades. Debe atarse a la muñeca, recibir cuerda y ajustarse constantemente para mantener la hora exacta. Esta atención constante transforma el acto de usarlo en una obligación que limita la autonomía. Por otro lado, el autor menciona que el reloj genera una falsa sensación de control del tiempo, cuando en realidad somete Ahí al podemos, usuario a su compañera, ritmo. compañera, ahí en el primer párrafo podemos añadir que, como está hablando al principio del autor, entonces ponemos el escritor argentino Julio Cortázar en su ensayo literario Preámbulo de las instrucciones para dar cuerda a un reloj, reflexiona de manera crítica y simbólica sobre el acto de regalar un reloj, de hacer un reloj de regalo. O sea, como que decir algo acerca de lo que estamos mencionando en la parte de... Es decir, que un reloj, aparte de ser un objeto útil o un regalo simple, se convierte en algo valioso. El escritor argentino Julio Cortázar, en su ensayo literario Preámbulo de las instrucciones para dar cuerda a un reloj, reflexiona de manera crítica y simbólica sobre el acto de dar un reloj como regalo. Señala que, Puede ser este, señala que, o sea, este también tiene que estar entre comas. O sea, este estamos hablando de Julio Cortázar. Este claro, señala que, aunque un reloj valioso funcional, ahí seguimos con el párrafo. claro, ya la palabra como que reemplazaría a lo que digamos el autor. Que borra la palabra aunque. Sería, este señala que un reloj, a ver, no. Este señala que el reloj es valioso o funcional, no. A ver, mejor volvamos a leer como dice la compañera. Al escritor argentino Julio Cortázar, en su ensayo literario Preámbulo de las instrucciones para dar cuerda a un reloj, reflexiona de manera crítica y simbólica sobre el acto de dar un reloj como regalo. El autor señala que aunque, ajá, sí, Ya, pero sobre los demás, solamente podría ser reflexiona de manera crítica y simbólica el acto de dar a un reloj como regalo, porque sobre ya sabemos que él es el que está diciendo, o sea, al inicio dice que el escritor en su ensayo literario sobre, simbólica del acto de dar un regalo, sí, sobre ya no, del, del, el, del acto de dar un regalo.
ajá, de dar un regalo como, perdón, un reloj como regalo. El autor señala que aunque un reloj es valioso, me falta es. ¿Es valioso o funcional? Ujú, No, pero y digo que funcional, aunque expresa la igual. compañera Natalie, porque, porque es las dos cosas al mismo Sí, tiempo. sería Ya, valioso y funcional. Sí, borro suena esa mejor. palabra, borro esa palabra, aunque, borre. Un reloj es valioso funcional, pero en realidad representa una forma de dependencia. Y ahí se va formando bien la idea, compañero. Igual vamos a leer el siguiente párrafo para que siga. Por otro lado, el autor menciona que el reloj genera una falsa sensación de control del tiempo, cuando en realidad somete al usuario a su ritmo, creando ansiedad, obsesión y una disciplina impuesta desde fuera. Su fragilidad y valor simbólico también producen inseguridad, dado que existe un miedo constante a que se dañe, se pierda o sea robado. Más allá de su función práctica, el reloj se convierte en un símbolo de estatus y apariencia, lo que lleva al propietario a compararse con los demás y definir según la marca y el diseño del objeto. Pues quiere decir que a pesar de que un reloj sea algo tan pequeño y un simple regalito, se convierte en algo esclavizo y algo valioso a la vez. Y para finalizar, tenemos que, en consecuencia, el reloj no solo mide el tiempo, más bien define la forma en que la persona vive, impone sus reglas, impone sus reglas, precisión y rigidez. Ahí creo que faltaría una coma en reglas y precisión. Impone sus reglas, precisión y rigidez que anula la espontaneidad mientras transforma al usuario en objeto de la moda y la competencia social, puesto que la persona que recibe un reloj no solo adquiere un instrumento, sino también una carga emocional, una rutina esclavizante y una identidad impuesta. Que, Al finalizar podemos poner que Cortázar presenta esta idea como un tipo de lenguaje poético e irónico también, porque si volvemos a leer este ensayo que presenta, es un lenguaje que tiene diversas temáticas, ¿no? Podemos decir que es poético, porque por ahí como que lo va entrelazando, pero también es algo irónico, para subrayar cómo un simple objeto puede modificar profundamente la relación de las personas en el mundo y con uno mismo y consigo mismo, como para poder terminar el. ¿cómo decir, cómo un regalo tan bonito se convierte en un camino de esclavitud lleno de ironías? Yo diría que también se puede poner ahí resumiendo este ensayo que Cortázar nos presentó y ahí ponemos eso. Concluyendo esta síntesis. Pero podemos poner, concluyendo esta síntesis de Cortázar, podemos decir que el autor nos enseña y ahí seguimos redactando. Ahí se puede decir que presenta, porque ahí se puede decir presenta. Sería profundamente una dependencia emocional. Esta síntesis de Cortázar presenta la idea como un lenguaje poético e irónico para subrayar con un simple objeto
Puede Ahí, modificar ahí en tal perfectamente. Y caso puede con ir ensayo en vez de idea. Presenta el ensayo como un lenguaje poético e irónico para subrayar. No es para argumentar en vez de subrayar, pienso yo, no sé. Con un ajá, lenguaje para poético argumentar irónico mejor. para Como dice, argumentar como un simple objeto puede modificar profundamente. ¿algo más que podamos añadirlo o ahí terminamos, compañeras? Yo creo que ahí nomás. ¿Es consigo misma o consigo mismo? Sí, si le ponen que, o sea, consigo mismo y transforma a quien lo porta, robándole espontaneidad, autonomía y autodecisión. Ya, O no y a transforma, sino de solo mismo, transformando. ¿Y ahí qué más dijo eh, la compañera Natalie? Transformando, a quien lo porta, ahí coma. Ya, transformando a quien lo porta. robándole, sería coma, y porta, coma, Yo creo que robándole robándole la espontaneidad. espontaneidad, yo creo que ya Sí, estamos robándole, repitiendo esa idea porque arriba dice que anula la espontaneidad y abajo dice que roba la espontaneidad. No va para, sino Sí, argumentando cómo un simple objeto puede Sí, modificar. sí. Sí. Y ahí creo que ya no sería coma. O que argumenta como un simple objeto, que yo creo que argumenta No, sería, sobre. ahí está bien, yo creo, está argumentando. argumentando, Está pero bien yo la creo que palabra. la coma sí estaría de más. Ajá, sí. Yo creo que ahí ya está bien, no sé, Sí, las ahí demás. estaría bien. Quedaría así, compañeras, la síntesis. El escritor argentino Julio Cortázar, en su ensayo literario Preámbulos de las instrucciones para dar cuerda a un reloj, reflexiona de una manera crítica y simbólica del del acto de dar un reloj como regalo. El autor señala que un reloj es valioso y funcional, pero en realidad representa una forma de dependencia y pérdida de libertad para quien lo recibe. Lejos de ser solo un objeto útil, este impone al usuario una serie de responsabilidades. Debe atarse a la muñeca, recibir cuerdas y ajustarse constantemente para mantener la hora exacta. Esta atención constante transforma el acto de usarlo en una obligación que limita la autonomía. Por otro lado, menciona que el reloj genera una falsa sensación de control del tiempo, cuando en realidad somete al usuario a su ritmo, creando ansiedad, obsesión y una disciplina impuesta desde fuera. Su fragilidad y valor simbólico también producen inseguridad, dado que existe un miedo constante a que se dañe, se pierda o sea robado. Más allá de su función práctica, el reloj se convierte en un símbolo de estatus y apariencia, lo que lleva al propietario a compararse con los demás y definirse según la marca y el diseño del objeto. En consecuencia, el reloj no solo mide el tiempo, más bien define la forma en que la persona vive, impone sus reglas, precisión y rigidez, que anula la espontaneidad mientras transforma al usuario en un objeto de la moda y la competencia social, puesto que la persona que recibe un reloj no solo adquiere un instrumento, sino también una carga emocional y social, una rutina esclavizante y una identidad impuesta. En conclusión, esta síntesis de Cortázar presenta el ensayo como un lenguaje poético e irónico, argumentando cómo un simple objeto puede modificar profundamente la relación de la persona con el mundo y consigo mismo, transformando a quien lo posee.